¿Qué sopa Panamá? Sean todos bienvenidos a su programa de exploración Urbex e Historia. Hoy le traímos un invitado muy especial, un explorador amante del pasado. Démosle la bienvenida a Lucia. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Lucia. Y no olviden suscribirse y darle like para todas estas experiencias, estas exploraciones urbes históricas que le traemos a cada plataforma. Cuéntame, Lucian, ¿cuántas poblaciones intermedias generó el ferrocarril de Panamá histórico? Otra vez Lucien hablando contigo. Es que tiene tantas rutas, tantos puntos, que no termina. Eso suena mucho a Matachín. Este programa es patrocinado por la SEP, Autoridad de los Servicios Públicos, trabajando por la regulación y el bienestar de todos los panameños. Y PACOP, impulsando la supervisión y el fortalecimiento de las cooperativas en Panamá. ¿Qué sopa Panamá? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a su programa nuevamente, Datos Extintos. Yo soy Umbra y en el día de hoy tenemos el gran placer de tener a una persona que con amor y con dedicación se ha interesado por toda la historia del ferrocarril. Pues sabemos que estamos tomando Datos Extintos el tema de Matachín, un tema bien poco conocido o mejor dicho, poco profundizado. ¿Y quién más tenerlo a usted, señor Nodier, aquí presente? Muchas gracias por venir, principalmente. Gracias. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden para compartir conocimiento y crecer juntos dentro de la historia panameña. Listo, muy buenas, perfecto, gracias, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a estar tomando todo este tema del ferrocarril, incluyendo los poblados, no voy a decir pocos conocidos, porque sí se puede decir que se ha tomado el tema, pero no así como usted, porque estuve viendo su página y sí usted le ha metido como el tema foto y todo esto, y es bastante importante porque sí encontramos de repente páginas web que nos hablan del tema, pero la historia un poquito como aislada, sí, no completa. Y bueno, principalmente me gustaría saber, y sé que las personas que nos están viendo, pues les gustaría saber a usted qué fue lo que le inspiró o qué fue lo que le hizo pues ese llamado para que usted dijera, bueno, yo estoy aquí para difundir esta información. Bueno, primero que todo, mi nombre es Nodier García, manejo la página PRR History o Historia del Ferrocarril de Panamá desde hace ya casi 2 años. Mi pasión por conservar y difundir la historia del ferrocarril de Panamá empezó porque tuve la oportunidad de tomar un viaje turístico en el ferrocarril hace 2 años. Y desde ahí empecé yo a tratar de averiguar un poco más sobre la historia del ferrocarril y me di cuenta de que no había nadie que había hecho esto anteriormente. Exacto. Entonces, si no lo hizo nadie, ¿por qué no empiezo yo? Así es. Entonces, de ahí empieza la iniciativa mía de iniciar esta página en diferentes redes sociales. Pero mi pasión por los trenes siempre ha venido desde pequeño. Cuando yo tenía unos 6-7 años, viajaba mucho a la parte de lo que era la antigua zona del canal, dentro de Diablo Heights, y el ferrocarril siempre ha pasado por ahí. Exacto. Y veía cómo los trenes entraban y salían, tanto los de pasajeros como los de carga, y me interesaba mucho el tema. Siempre me gustó. Tuve muchos juguetes de pequeño de trenes. Ahora de adulto he visto muchos videos en otros países de cómo la gente se dedica a esto. Y bueno, dado que en Panamá hay poca conservación de la historia, tomé la iniciativa entonces de recopilarla, de ponerla en orden y de que fuera interesante para la persona que entra y lee la historia dentro de la página. Bueno, para comentarles, yo fui una de esas. Yo fui una de esas que cuando estuvimos en todo el tema investigativo y todo esto, creo que fue Google el que me mandó una imagen de usted. Y sí me pareció muy interesante el tema de Matachín, puesto que yo soy descendiente de uno de los chinos
que vino por todo el tema de la construcción en 1854 para acá. Exactamente, no tengo el placer de saber exactamente qué año vino, pues en mi familia poco se habla de eso. Y cuando usted habló todo el tema de Matachín y yo fui atando cabos, eso me ayudó. Sí. Y bueno, a ver, ¿en qué momento usted pensó del ferrocarril? Pues voy a llevarlo como más que un hobby, porque yo veo que su página, más que subir, como usted lo dice, usted lo tomó como una misión. Sí. ¿En qué momento usted sintió ese peso humanitario, porque viene siendo un poquito un peso, Sí, sí. esa responsabilidad que dijo, pues, bueno, voy a subir con regularidad, voy a investigar acá? Bueno, mira, te cuento. Fue particularmente en un momento muy específico. Yo empecé, esto para mí es un hobby, o sea, yo lo empecé como un hobby, para que la gente conociera un poco más de la historia del ferrocarril, hasta que me contactó una persona de Japón. Apenas tenía unos meses de haber iniciado con las investigaciones del ferrocarril, me contactó una persona de Japón que vivió en Panamá del año 91 al año 94 y me comentó que él estaba investigando sobre la historia de la primera delegación diplomática que había estado frente a Estados Unidos, en Washington. En su viaje, ellos pasaron de Japón a California, y de California, para atravesar a la otra costa de Estados Unidos, tuvieron que pasar por Panamá. Eso fue en el año 1860. Esa fue la primera vez que la civilización japonesa estuvo en contacto con trenes, ferrocarriles, y eso fue aquí en Panamá. Cuando yo recibí la solicitud de esta persona para colaborar y conseguir más información, yo me dije, ok, yo creo que estoy haciendo algo bien y hay gente que se está interesando en lo que yo estoy haciendo, quiero hacerlo un poco más formal. De ahí en adelante entonces me dediqué más a investigar más a profundidad, más a detalle, más lectura, para ir construyendo los posts semanales que hago de una forma más robusta y que tengan buena base. Y una cosa importante también como investigador es siempre mencionar las fuentes. Claro. Muchas personas se dedican a compartir cosas en internet, diciendo que está el lugar, que fue en este año, pero cuando les pides las fuentes para confirmar, se quedan en blanco y bueno, ahí queda como un vacío histórico, ¿no? No sabemos exactamente si lo que nos están compartiendo es información veraz o no. Exacto. Y bueno, ahí con eso iba con la pregunta que ¿cómo investiga usted cuando los archivos son escasos o fragmentados? Bueno, la verdad es un poco difícil. Hay que ir uniendo partes. Hay que ir... Como un rompecabezas. Exactamente. La información está, pero no está ordenada. Entonces hay que leer muchísimo. Es algo que toma mucho tiempo. Hay que darle dedicación, tiempo, esfuerzo y lectura, mucha lectura para poder ir encajando todo y saber exactamente, leer las claves dentro de cada artículo que uno encuentra para ir conectando y entonces poder sacar la información correcta. Y para datos distintos no ha pasado mucho, le digo. Sí, me imagino, sí. Y por eso a veces pues llegamos a tardar con un tema o lo dejamos en pausa, porque cuando fui avanzando, ahí fue que me lo topé a usted en toda la historia que venía sobre Matachín y todo ese tema. Y yo, bueno, ¿qué más? Pues tener el placer de conocer toda esta historia de la mano de usted, como usted dice. Gracias. Ha leído mucho. Sí. O sea, por ende, ahorita si yo le pregunto, usted me va a responder. Sí. La pregunta mágica que sería, ¿cuántas poblaciones para usted o usted ha logrado investigar? Poblaciones intermedias que ha tenido, pues, en su momento, el ferrocarril históricamente. Ok, bueno, primero que todo, cabe mencionar que la línea original del ferrocarril tuvo muchas poblaciones y muchas de esas poblaciones se formaron debido al paso del ferrocarril por su área. ¿Qué pasó? Que el ferrocarril fue el precursor del Canal de Panamá. Entonces, cuando llegaron los franceses y cuando tomaron el proyecto los estadounidenses, ellos ya sabían que la mejor ruta para construir un canal prácticamente era la misma ruta por donde pasaba en ese momento el ferrocarril. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Muchas de esas poblaciones al momento de la creación del lago Gatún desaparecieron por completo y quedaron sobre el agua. Hay aproximadamente entre 12 y 15 poblaciones
que literalmente desaparecieron por completo una vez se creó el Canal de Panamá. Wow, y entre esas sabemos que Matachín tenía chinos. Sí. Estábamos, sí creo que voy a ampliar un poquito en el video completo el tema sobre el Collie Trade. El Collie Trade era todo yo le digo artimaña porque ya los historiadores lo han declarado como una manera de esclavizar legalmente. Exactamente. Y ahí estaban metidos los hindús Sí. y los chinos. Sí. Pero si usted me está hablando de 12 a 15 poblaciones, habían, aparte de chinos, hindúes y afrontillanos, otras nacionalidades. Sí, sí, para la construcción del canal se utilizaron mayormente antillanos y asiáticos. Entonces, no era que una población era dedicada a cada una de este tipo de personas o de razas que vinieron de diferentes lados del mundo. De una vez empezó lo que se conoce como la mezcla de personajes aquí en Panamá. No había algo como ok, digamos que históricamente hablando, Matachín sí fue una población que donde se radicaron las personas de China que vinieron aquí a Panamá, pero el resto de las poblaciones era una mezcla cosmopolita de diferentes nacionalidades. Bueno, sí, hubieron imágenes, no recuerdo si en su perfil o fue en un libro, porque yo Matachín lo encontré en un libro. Ajá. Bueno, realmente fue en un mapa de Ok. 1678. Este mapa aparece Matachín, pero aparece que era poblado por antillanos, o sea, Ok. principalmente al inicio. Y bueno, luego, pues cuando pasó todo lo del ferrocarril y todo este tema, el Collie Trade, obviamente ahí fue que asentaron a los chinos y correcto. como usted dice, ahí se asentaron la gran mayoría. Correcto, sí. Hablando un poquito de la historia de los chinos en la construcción, específicamente en la construcción del ferrocarril, ellos llegaron en grandes cantidades porque en ese momento en China ellos tenían un régimen muy estricto por la dinastía que había en ese momento. Entonces la vida de ellos en China era muy mala, pésima. Entonces un mercader llegó y dijo, bueno, ustedes pueden tener la oportunidad de tener una mejor vida en una construcción y ganarse su vida en el otro lado del mundo. Los podemos llevar a Panamá si quieren. Muchos dijeron, ok, vamos para allá. Y se vinieron para Panamá. Lo que no sabían era que las condiciones que iban a tener acá en Panamá eran casi igual o peor de lo que tenían en China. Y muchos de ellos se sintieron muy desilusionados por la situación. Y otra cosa que influye también culturalmente hablando es el tema de el uso del opio. Los chinos eran consumidores, grandes consumidores de opio. También gracias al tema de el intercambio comercial que hubo entre Inglaterra y China en periodos anteriores. Y cuando llegaron acá a Panamá, los directivos del ferrocarril dijeron, ok, nosotros no podemos permitir que el opio se consuma aquí en Panamá. Pero realmente eso era lo que hacía que el trabajo de ellos fuera de mucha mejor calidad que el resto de los trabajadores. Entonces, cuando le suspendieron el uso del opio aquí en Panamá, su trabajo fue disminuyendo, su estado de ánimo disminuyó, entró en lo que fue la depresión y ahí está la historia famosa esta del suicidio en masa de las grandes poblaciones que hubo aquí en Panamá, de chinos. Muchos de ellos entonces tuvieron que ser tanto o regresados a China o intercambiados por otro tipo de trabajadores, tanto como los haitianos o los jamaiquinos, que también estuvieron presentes durante la época de la construcción del ferrocarril. Bueno, sí, con respecto a que ellos la pasaron fuerte acá, fue porque yo estuve viendo como un documento de un ingeniero a un supervisor que le comunicaba que tenían chinos, pues asiáticos, enfermos, golpeados y en depresión. Sí. Y él le escribe una nota, el ingeniero al supervisor, mencionándole que era más barato contratar que cuidar. Correcto. O sea, que desde allí ya, o sea, solamente pienso que con esas palabras la Sí. explicación está Sí, más sí, que sí. clara. Se dice que en la construcción del ferrocarril de Panamá hubo entre 12.000 y 20.000 muertos por diferentes razones, tanto enfermedad, tanto suicidio, tanto maltrato, etcétera. Y en ese momento había un rumor de que por cada durmiente del ferrocarril, por cada madera donde descansa el riel, había un muerto debajo, o sea, representando, ¿no?
Murió, en ese entonces murió muchísima gente, muchísima Y gente. bueno, con respecto a eso, creo que al ferrocarril para ese tiempo le tenían un nombre. Y era el ferrocarril hecho de huesos, si no me equivoco. Correcto, sí. Ay, Dios mío. Sí. No, a mí se me eriza la piel porque ahorita mismo solamente estamos hablando de una sola población. Sí. O sea, ahora imaginar que eran de 12 a 15, prácticamente todas estaban pasando por lo mismo. Sí, correcto. Solo que esta marca un poquito más, la diferencia fue por lo que menciona que fue el suicidio en masa, Sí. que es lo más impactante, pero para los que conocemos un poquito lo que es todo el tema de la cultura de ellos, esto más que acá, como lo decimos, en Latinoamérica o en América, más que un castigo, era como un momento de que ellos, como ellos creen en la reencarnación, de ellos liberarse de esta prisión, Correcto. porque obviamente ellos no podían, o sea, No había otra forma, no había otra opción, forma. exacto. Sí. Entonces sí hay específicamente relatos de que si los encontraban acá, de que ellos le pagaban a otro para que les cortaran la cabeza, de que esto, entonces se sabe que era algo sí o sí planificado, o sea, era algo, Sí. un sufrimiento muy grande lo que ellos Sí, estaban fue prácticamente una esclavitud moderna, por así decirlo. Bueno, antes que continúe me gustaría que nos comenten dónde lo podemos encontrar, su nombre también, pero para que lo escuchen, igual Ya. yo lo voy a poner aquí abajito Ajá. y bueno, para que lo empiecen a seguir, pues está Bueno, muy interesante. mi nombre es Nodier García, manejo la cuenta @PRRHistory en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre personal. Bajo mi nombre personal es donde yo estoy posteando también en Facebook. Casualmente, irónicamente, no sé por qué, pero en Facebook es donde tengo mejor alcance. Me ha contactado un montón de gente, tanto antiguos residentes de la zona del canal, como gente de otros países, para preguntarme detalles sobre la construcción del canal. Y bueno, yo trato de hacer un post semanalmente. Casualmente, regularmente los días viernes son los días en los que yo posteo. Así que sean bienvenidos a seguirme, a consultarme cualquiera pregunta que tengan sobre la historia del ferrocarril y también a aportar si conocen alguna historia que les gustaría compartir. Claro que sí, bueno, postenme si en algún momento quisieran que el señor Nodier nos acompañe a una de las exploraciones en alguno de esos lugares bonitos que nosotros visitamos. Ok, aparte de eso, pues quisiera saber cuál es el alcance que usted como investigador, como historiador, porque a la hora de la hora quedamos siendo historiadores, porque quedamos, aparte que estudiando, quedamos sabiendo tantas cosas que me he topado con personas que han estudiado y no saben ciertos datos porque han estudiado en tema universidad, en la escuela, y no amplían este tema en la escuela ni en las universidades. Es correcto, sí. Muchas de estas cosas no se dan en los momentos de escuela. Es parte por lo que yo estoy interesado tanto en compartirlo, hacerlo interesante para la persona que decida investigar un poco más sobre la historia panameña. Y mi alcance, bueno, primero que todo, esto empezó como un hobby para mí. Se ha convertido en un poco más que un hobby. Es como un segundo trabajo para mí. Porque yo no soy historiador. Yo soy ingeniero en sistemas. Me ha tocado aprender a investigar sobre la marcha prácticamente. Pero es muy interesante encontrar cosas nuevas, aprender cosas nuevas cada día y poder compartirlo con los demás. Y en un futuro a mí me gustaría que tanto el Ministerio de Cultura o las personas que sean responsables de conservar la historia panameña, que se pueda crear un museo del ferrocarril de Panamá, porque la historia es muy rica, la historia del ferrocarril es muy rica, muy importante, fue prácticamente lo que hizo que Panamá se convirtiera en un punto estratégico en el mundo, no solamente en América, sino en el mundo, y pienso que eso es algo que se ha olvidado estos últimos años, así que me encantaría poder tener un museo del ferrocarril aquí en Panamá. Y le voy a agradecer por eso porque creo que no se me había prendido el foco. Creo que pensé que había un museo del ferrocarril. Hay un museo del ferrocarril, pero es el Ferrocarril Nacional de Chiriquí, que esos son otros amigos míos que están también trabajando en el lado de Chiriquí para conservar la historia, porque mucha gente no sabe. En Chiriquí también hubo un ferrocarril del año 1916 hasta 1994.
Recientemente me di cuenta la semana pasada. Y ellos están haciendo una labor impresionante también de conservar y comunicar la historia del ferrocarril de Chiriquí. Y ellos sí lograron conservar una de las estaciones en Bugaba para recopilar fotografías, artefactos, rieles, herramientas, de todo. Y es un esfuerzo que está en progreso todavía. Un saludo para ellos, queridos amigos del ferrocarril de Chiriquí. Y nada, eso, ellos están haciendo labores impresionantes allá en Chiriquí. Bueno, yo soy chiricana. En cuanto esté allá y los localice, yo le digo a usted, también los llamamos pues para que llamen a las personas a ese museo y sería interesante, vuelta y repito, soy chiricana, no tenía cero conocimiento, me vine a dar cuenta, no creo la semana pasada, creo que fue la semana antepasada, que estábamos posteando todo el tema de Matachín y mi esposo sí sabía, Lucian sí sabía, pero él me dice... me lo dijo, como estábamos en esto, no le presté atención. Cuando me senté y vi que en Bugaba y en no sé dónde y Sí, exactamente, es una historia muy bonita, una historia muy muy bonita sobre el ferrocarril de Panamá. Tengo los contactos, si gustan yo se los puedo pasar para que hablen con las personas de los amigos pro rescate del ferrocarril de Chiriquí y también puedan compartir esta historia con ustedes. No, claro, sería bonito. Y bueno, con respecto a usted, de verdad nosotros estamos abiertos a cualquier información. Recuerdo que todo empezó por un chat en donde así mismo, como lo estoy diciendo ahorita mismo, cualquier cosita, información, aquí estamos. Me he dado cuenta que en Panamá hay una comunidad que está creciendo, de historiadores de diferentes tipos. Y yo creo que sería bonito que pudiéramos trabajar todos en conjunto para poder preservar la historia de Panamá. Sí, yo creo que sería un match gigante, como en otros países que se unen 10, 15, 20 a armar una convención y créame que de allí nosotros nos basamos mucho, siempre pensamos mucho en los niños y siempre pensamos, bueno, pues hacer conferencias gratuitas en el Parque Omar y ahí que todos los niños se sienten y uno conversarles, uno no sabe de dónde saldrá el futuro presidente, el futuro arqueólogo que encuentre algo increíble que haga que Panamá no solamente sea vista, o sea, la misión de nosotros es que Panamá no solamente sea vista por un canal, es súper importante el canal, nadie ha dicho que no, todo lo contrario, pero antes del canal hubieron otras historias, el ferrocarril, antes del ferrocarril el camino de cruces, el camino real. El camino de cruces, el camino real, que casualmente estamos tocando el tema con la capilla en redes sociales. Y qué interesante sería pues que nuestros niños, escuchar a un niño de 8 años hablarte de la historia de su país, es un orgullo porque uno que va creciendo y uno que va dejando este planeta se siente pues orgulloso que ellos sepan de dónde vienen. Exacto, sí. Sí, creo que también parte de lo que nosotros debemos hacer como buen ciudadano es tratar de dejar un legado patrimonial o histórico o investigativo de algún tipo y así que las futuras generaciones puedan utilizar esa información que nosotros hemos recopilado y seguir adelante en su investigación, en compartir la historia, en preservar la cultura de su país. Exacto, algo que me llegó mucho, mencionando eso, me llegó mucho al corazón fue un tema que dice el señor Puleyo, saludos, en su entrevista, que él menciona que después de él no sabe quién va a quedar con la historia del Camino de Cruces. Algo que Lucian y él tienen es que se apasionan por el tema del pasado como si estuviera hoy, y es que yo tengo un dicho que dice que si olvidamos lo que pasó, somos capaces de repetirlo. En Panamá todo no fue color de rosa, con el tema de Matachín lo sabemos, con el tema de las poblaciones inundadas sabemos, y yo creo que hay algo que hay que tener presente en cuanto a la historia. No importa que la historia haya sido mala, no importa que hayan pasado cosas terribles, se deben preservar, se debe comunicar para que no se repita nuevamente. Exactamente, es que ese es el fin, que no se repita, que podamos pues buscar maneras diferentes de hacer las cosas ahorita mismo en pleno siglo XXI.
Y bueno, de verdad ha sido todo un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me gustaría pues saber una reflexión que usted le quisiera dar al público. Sé que ahorita mismo ya me ha dicho su misión, me ha dicho que le inspiró, pero unas palabritas que usted pueda dar como para ver si alguno sepa alguna historia y no sé, quiera abrir su canal, quiera compartirla con nosotros, pues que se anime. Bueno, realmente, primero darte las gracias por esta invitación. Es primera vez que participo en un podcast para ampliar un poco la difusión de lo que estoy haciendo. Estoy tratando de conseguir que todo panameño o todo ser humano conozca la historia del ferrocarril de Panamá, y que el ferrocarril de Panamá fue y está siendo todavía un eje muy importante en lo que es el desarrollo de Panamá. Así es. Y se perfila que a futuro siga siendo parte de esta gran historia que nosotros hemos tenido aquí en Panamá. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y estoy a la orden por cualquier consulta. Bueno, recuerden seguirnos por PC Comando Estéreo, y igual como siempre agradecerle a PC Comando Estéreo por brindarnos este hermoso espacio lleno de cultura, de amor a la historia. Recuerden también seguirnos por las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Datos Extintos, al señor Nodier, por Facebook, Instagram también. Por favor, siempre reflexionen con la historia panameña. Recuerden que antes de que estuviéramos parados ahorita mismo viendo en el teléfono este live, este programa, hubo una historia que fue la que marcó lo que somos ahorita mismo, y Panamá es importante por esas historias, y lo importante es que si seguimos creciendo, pues sea de una manera correcta, de una manera buena, que Panamá sea visto como un paraíso, más que como historias malas ya pasaron. Exacto. Sino que no se repitan. Bueno, hasta el próximo jueves. Dios me los bendiga. Hasta luego, gracias. Ay, muchas gracias de verdad por estar aquí. No, genial. Fue todo un placer, y yo sé que le hubiera encantado demasiado sentarse a conversar con Lucian, porque él se apasiona por estos temas. Pero este es el trabajo de ustedes, entonces. ¿Usted sí. se dedica a un full a esto? Sí. Ah, vale. Okay. Sí, o sea, tomamos una decisión, más que nada, porque es un trabajo, es un trabajo que toma tiempo. Claro, más que nada toma tiempo. Y con 3 niños, entonces tratamos de... Pero usted se ve bastante joven para tener 3 hijos. Tenemos 30 años. ¿32? 30 años. 30 años, wow. Okay. Tenemos 15 años de casados. Wow. Y hemos estado, 15 años juntos, 10 años de casados. Vale. Y hemos estado ahí, siempre nos ha gustado la historia, de verdad. Pero mi esposo tiene una tía monjita. Y esa señora, yo tengo ya una entrevista con ella, un día la voy a publicar. Sentarse con una monjita, de verdad que es algo tan interesante, porque te cuentas una historia. ¿Puedo tomar una foto? Sí, claro que sí. Que uno queda